Os voy a contar una larga historia que llega, sin embargo, hasta nuestros días. Sus raíces son tan profundas como las que me unen a estas tierras andaluzas. Corría el año 1491 de la era cristiana. Las tropas de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos, sitiaban el diezmado y postrer reino andalusí de la península ibérica, el reino nazarí de Granada y su ciudad majestuosa. Entre el reino castellano-aragonés y la dinastía meriní y sadí de Marruecos, Granada luchaba por mantener su independencia política y económica. Ese había sido su sino, desde que en 1237, 250 años antes, Muhammad ben Yusuf ben Nasser se proclamara primer emir de un reino granadino que se extendió desde Málaga hasta Almería. La muerte del emir Yusuf III en 1419 había sumergido al reino de Granada en una guerra de sucesión palatina que se prolongó durante 60 largos años. El reino se desangraba. La crisis del comercio de la seda le sumergía en una profunda crisis. Debilitada, Granada estaba a merced del reino castellano-aragonés. A unos kilómetros al sur de la aljama alpujarreña de Cádiar, una familia andalusí sopesaba su destino entre el exilio y la sumisión inevitable a los castellanos. ¿Cómo impedir que el tiempo borrara todo lo que su familia había creado en esta tierra?, se preguntaba una y otra vez tu tatarabuelo, Hamed al-Grandi, mientras veía girar monótonamente la rueda de su molino. Aunque se resistía a aceptarlo, en su fuero interno Hamed sabía que los cristianos tomarían Granada. El respeto prometido de los castellano-aragoneses hacia la cultura andaluza pendería entonces de un hilo. En su larga vida, Hamed había constatado una y mil veces que al ejercicio del poder le es consustancial el miedo a dejar de ejercerlo. Cristianos o musulmanes, meriníes, castellanos o nazaríes, el miedo atávico de la condición humana se impondría al entendimiento mutuo. Hamed sintió una enorme tristeza. Entre sus olivos y granados, decidió que él moriría en esta tierra. Sus hijos llevarían consigo la memoria de su cultura andaluza. Días después de tomar su decisión, finalizado el trabajo, al atardecer el día, Hamed reunió a sus 4 hijos. Vosotros, hijos míos, les dijo, seréis los hijos de la nostalgia y del gozo. La conciencia de pertenecer a la cultura andaluza más refinada y gozosa que un día brilló sobre la tierra será vuestra carga, también vuestra luz. Nuestra cultura permanecerá en vosotros. Tú, Mohamed, irás al pueblo de Chefchaouen. Llevarás contigo el agua y el olivo. Mostfa, tú viajarás a Tetuán. Tu tío te espera. Allí te unirás a los caballeros andalusíes que han refundado la ciudad. Llevarás en tu corazón el conocimiento, el arte y la música. En cuanto a ti, Abdalá, irás a la ciudad de Fez, la gran capital. Estudiarás la ley justa de nuestros hermanos, recordando siempre la paz, el equilibrio y la armonía que viviste en estas tierras, en estos campos. Fátima, mi pequeña, tú acompañarás a tu madre a Saleh.
transmitirás a tus vástagos el orgullo andaluz que has conocido en esta casa. Al día siguiente, Mohamed, Mostafa, Abdalá y Fátima se pusieron en camino, sin saber que jamás volverían a ver todo lo que dejaban tras de sí: su padre, su casa, las tierras andaluzas que les vieron nacer y crecer. Como podéis imaginar, al igual que yo, viejo olivo de estas tierras andaluzas, Hamed no se equivocó. Meses después de la partida de su familia, el último rey nazarí, Boabdil, entregaba a los reyes católicos las llaves de la ciudad de Granada. En las capitulaciones, los reyes católicos se comprometieron a respetar la religión, costumbres y cultura de los andalusíes. Era el día 2 de enero de 1492. Ese mismo día, Boabdil y su corte partían hacia su exilio definitivo en la ciudad y reino de Fez. Sin embargo, el miedo, la desconfianza mutua, las diferencias frente a las semejanzas entre ambas comunidades fueron imponiéndose poco a poco en las generaciones posteriores. En el año 1502, el cardenal Cisneros imponía su criterio, firmando el edicto que obligaba a los andalusíes musulmanes a bautizarse y convertirse al cristianismo o exiliarse. Cientos de andalusíes decidieron emprender el camino del exilio. Otros tantos permanecieron, ocultando en su interior sus creencias y su cultura. En 1526, el emperador Carlos V visitaba Granada. Desde entonces, la presión hacia la población morisca subió de grado. Usurpación de tierras, confiscación de casas, vejaciones a las familias. Y la tensión estalla. 24 de diciembre de 1568. Los moriscos del antiguo reino de Granada se levantan en armas, desencadenándose la cruenta guerra civil de las Alpujarras. La lucha se prolongó durante 3 largos años, hasta que el ejército de Felipe II, comandado por Juan de Austria, derrotó definitivamente a la población morisca granadina. Cientos de moriscos perecieron. Los supervivientes, unos 80.000, fueron dispersados por todo el reino. Con el imperio turco a las puertas de la Europa occidental, los moriscos españoles y andaluces se habían convertido en fuente de preocupación para los reyes españoles. Pensad que la batalla de Lepanto, entre la armada turca y la alianza europea, que frenó el avance otomano sobre la Europa occidental, se produjo en 1571. Frente a la riqueza de su producción, su comercio y su cultura, se impuso el temor a un colectivo, los moriscos españoles, que podían aliarse con los turcos en el mismo corazón del imperio cristiano más poderoso, el Imperio Español. Quizá esa fue más que ninguna otra la razón que llevó al rey Felipe III, en medio de fuertes tensiones, a firmar el edicto de expulsión definitiva de los moriscos. 300.000 súbditos fueron condenados al exilio. Comenzaba la mayor diáspora conocida de una comunidad hispana.
Hamed al-Grandi había muerto tiempo atrás, en 1550, antes del comienzo de la Guerra de las Alpujarras. El destino le concedió la gracia de no ver cómo sus peores presentimientos, medio siglo antes, se cumplirían con dramática precisión. El miedo atávico de la condición humana se impondrá al entendimiento mutuo. ¿Recordáis aquel presagio? Los andalusíes como tal desaparecieron de Al-Ándalus. Sin embargo, su cultura pervivió durante generaciones y generaciones en el indeleble lugar donde la voluntad humana se hace inexpugnable: la memoria. Mostfa, tú viajarás a Tetuán. Tu tío te espera. Allí te unirás a los caballeros andalusíes que han refundado la ciudad. Llevarás en tu corazón el conocimiento, el arte y la música. Mi familia Al-Mustafa Ghazaki el Grande llegó a Marruecos procedente de Granada, acompañando al mandarí que amplió Tetuán en 1493. La restauración de Tetuán después de esa destrucción del año 1437 tuvo lugar el año 1483 y fue obra de los andalusíes de la primera inmigración, ayudados por el emir de Chefchaouen, Moulay Ali Rashid. 10 años después vino el mandarí con los andalusíes de la segunda inmigración, que tuvo lugar el año 1493, después de la caída de Granada. Los andalusíes no es que aportaran, es que realmente Tetuán, hasta la llegada de los andalusíes, era una alquería, era una aldea más, no tenía los caracteres de ciudad urbanizada. Porque cada una de las casas de Tetuán antigua es un palacete que hasta hace poco tenía un jardín interno, porque eran casi como chalet con 2 pisos, casi todas las casas. Con el tiempo pues han ido, en fin, eso se ha ido, pero todavía queda ese matiz de que cualquier casa tiene algo andalusí propio. Al entrar en esta casa en donde nací, siento que me reencuentro con los elementos andalusíes marroquíes que marcaron mi infancia. Para nosotros, la casa en el barrio constituye el símbolo de las raíces andalusíes en Tetuán. La personalidad del pueblo marroquí está construida sobre 3 dimensiones: la arábica musulmana, la amazirí africana y la andalusí. Mis amigos marroquíes, sean de origen andalusí o no,
en el fondo llevan consigo la cultura andalusí, conscientemente o no. Hasta hoy día se practican costumbres, tradiciones andalusíes, ejemplo en la cocina, los dulces, incluso la paella, que es de origen andalusí, al-baqiyya. Otros ejemplos de las tradiciones andalusíes son las bodas, la música andalusí, la decoración de las casas. En nuestro idioma tetuaní, hoy día se practicaba en Al-Ándalus hacía 5 siglos. Estudiando la historia del Ándalus contribuyó a difundir los valores de mi cultura andalusí, tolerancia, convivencia. Tanto mi padre como mi madre, por lo que más admiro, es haber podido, haberme mandado aquí allá a España a estudiar y sufrir conmigo, o sea, la distancia, no estar conmigo y tener la valentía de decir, bueno, pues vale, pues está de acuerdo de que yo me vaya para allá a estudiar. A los 3 años yo empecé mi padre me metió en una guardería española, se llamaba San Jacinto de Benavente. Luego me sacó de allí y me metió en una escuela marroquí, pero finalmente otra vez me metí en un instituto español que se llama Nuestra Señora del Pilar. Y finalmente acabé en la Universidad Española, en Sevilla. Con lo que más diferencio de la generación de mi madre, yo pienso que, en mi opinión, que se casaban muy jóvenes. Yo no estoy de acuerdo, pero vamos, yo creo que esa es la única diferencia, pienso yo. Yo no estoy de acuerdo de tener que casarse muy joven, pero vamos, primero la vida profesional para mí y luego pues ya la vida de casada. Tetuán, pues yo siempre me acuerdo de los cuadros de Benquirán. Es un amigo de mi padre, un artesano andalusí, vino de Ronda creo, y además yo creo que en el siglo XVII. Cuando yo miraba sus cuadros, siempre pensaba que había logrado traer el presente en nuestro pasado, pero eso sí, transformado, sin quedarse en él. Sus cuadros son Tetuán. Tú, Mohamed, irás al pueblo de Chefchaouen. Llevarás contigo el agua y el olivo. El fundador de Chaouen, Moulay Ali Rashid, les dio una barriada que se llamaba el barrio andalusí. Y todavía este barrio sigue llevando el mismo nombre. Hasta el momento Chaouen reserva y conserva el color azul en las puertas de todas las casas. Entonces creo que el azul es un color de Chaouen de origen andalusí. ¿Por qué? Pues un símbolo de la paz, del amor, de la tranquilidad, de la seguridad, del seguimiento de la vida. El azul tranquila hace que el hombre siente la tranquilidad. Y ellos, a través del sistema que tenían en Granada, pues han puesto aquí un sistema semejante a lo que tenían en Granada. Y así pudo llegar el agua a todas las casas que están bajo el nivel del manantial en aquel entonces.
Meri babuna ara Meki babuna Mika derudallah Meri babuna En cuanto a ti, Abdalá, irás a la ciudad de Fez, la gran capital. Estudiarás la ley justa de nuestros hermanos, recordando siempre la paz, el equilibrio y la armonía que viviste en estas tierras. El sultán Abu Inan el-Merinidid, conocido por su distinción en varias ramas de la ciencia y las letras, y su ministro Lisan Din ibn Khatib al-Andalusi entablaron una charla, o mejor dicho, una plática con nuestro abuelo. Al darse cuenta de su excelencia, su erudición y la perfección de sus artes, le pidió establecerse en Fez, capital de la ciencia, la sabiduría y la vigilancia. La familia de los Suda estaba siempre cerca de los responsables y dirigentes en el reino de Marruecos, porque los dirigentes amaban y favorecían a los sabios, y por su sabiduría, su justicia, su dominio de la oratoria y de muchas ciencias como la retórica y la gramática, estaba siempre muy cerca de los dirigentes marroquíes. وهذا هو اللي جعلها على أنها تكون دائما قريبة للملوك وهذا ما جعلنا على حبنا للأندلس Andaluza se ve en nuestras casas marroquíes, en los tejados y los patios y los arcos, como forma arquitectónica muy espléndida. Y por eso nuestro amor aumenta más a todo lo andaluz. Fátima, mi pequeña, tú acompañarás a tu madre a Salé. Transmitirás a tus vástagos el orgullo andaluz que has conocido en esta casa. ويمكن الحديث عن قوة أندلسية في سلا وليس عن جمهورية أندلسية في سلا. فبعد سقوط غرناطة بالخصوص في نهاية القرن الخامس عشر جاءت مجموعة من العائلات الأندلسية إلى مدينة سلا واستوطنت هنا في مدينة سلا، وجاءت بطبيعة الحال تحمل ثقافتها وعلومها وفنونها. وفي الحقيقة التعبير الصحيح هنا هو أنهم مجاهدون وليسوا قراصنة. فالقراصنة كانت مرتبطة بالسرقة البحرية، في حين أن الحالة التي تتعلق بسكان سلا خاصة ابتداء من القرن السابع عشر فهم ناس جاهدوا وقاوموا ضد الاحتلال الأوروبي وبالضبط الاحتلال الكاثوليكي الاحتلال المسيحي عفوا للشواطئ المغربية وخاصة الشواطئ الأطلسية. هناك مشكل في العلاقة بين الأسر الحاكمة في المغرب وبين العائلات الآتية من الأندلس.
إلا في حالة واحدة حصلت هنا في سلا وتم تطويقها بشكل هادئ تقريبا، ومرت الأمور في آخر المطاف بهدوء. ¿Os acordáis de la foto que enseñó mi padre en Tetuán? Pues puede ser que este sea el lugar donde ha estado mi bisabuelo. Por lo visto aprovecharon la Expo de 1929 y se vinieron aquí a restaurar estos azulejos andalusíes. Pues con solo de saber de que uno de mis abuelos ha estado aquí poniendo un granito de arena, esto a nivel personal me satisface. Y cada vez que vengo aquí a este sitio, pues me siento como en casa. Además, no me extraña que uno de mis amigos, o todos mis amigos aquí en Sevilla, me digan que soy muy sevillana porque algo en mis raíces tendría que tener o llevar en mi sangre. Los andaluces en general somos, ya me he incluido yo, no, son gente muy maja, muy simpática, porque yo creo que porque tienen raíces árabes y nosotros los árabes somos gente muy buena, muy hospitalaria, muy buena. Yo creo, me conocen como una persona alegre, que habla con todo el mundo. Cuando me verán no se creen que soy marroquí, no sé si por los rasgos o por mi acento o algo, pero me miran, no sé, como una sevillana además. ¿Me pones mi Esther y su familia es como una familia, es como mi segunda familia, yo siempre les llamo mi segunda familia en España. Esther como una hermana, amiga, de todo, porque me ayudaron muchísimo, muchísimo. No me he sentido para nada sola, eso para empezar. Me ayudaron mucho y les agradezco muchísimo todo lo que han hecho conmigo. Desde que era chiquitita pues tenía... siempre me inclinaba a ingenieros y yo entré en Renault por el acuerdo que hay entre la Universidad de Sevilla y las empresas, las grandes empresas, lo que es Renault y CASA, que es Construcciones Aeronáuticas, que siempre permiten a los estudiantes hacer prácticas en esa empresa. Entonces, pues yo desde siempre me interesó Renault y eché la beca y me han cogido entre otros compañeros, que éramos muchísimos, 7 o algo. A raíz de mi trabajo de allí, pues mi tutor se ha quedado un poco satisfecho de mi trabajo y ha decidido, le hubiese gustado, para eso me ha querido contratar allí en Renault. No he podido entrar a la empresa ya que la ley de extranjería contempla que a la hora de trabajar dan prioridades a los españoles que a los extranjeros, salvo en el caso de que el puesto demandado por la empresa se adecue al perfil del extranjero. En mi caso, por falta de desconocimiento de la empresa, que ha presentado el INEM un perfil demasiado general, han salido demandantes nativos, quedando yo excluida. Pero como la empresa me quería a mí y por el INEM, que por falta de flexibilidad a la hora de rectificar del INEM, ha quedado el puesto vacante y yo sin el permiso de trabajo y sin la oportunidad de trabajar en España. Casi todos mis amigos a los que cuento esta historia pues no se lo creen, porque ellos dicen que yo soy más sevillana que nadie. O sea, no se lo creen para nada. Yo no tengo problemas de integración, del idioma, de nada, pues todos me dicen que es injusto por parte de la administración o de eso.
Pues me gustaría que se solucione mi problema, buscar un trabajo, ejercer y luego para que luego definitivamente volver a mi casa junto con mi familia y mi gente. Andaluces, allí donde viven, en Marruecos, en América Latina, en Andalucía misma, llevan siempre el corazón abierto, porque son descendientes de una cultura andalusí, islámica, que acepta al otro. La casa de mis antepasados, según la memoria colectiva que hemos heredado dentro de nuestra familia, estaba alrededor de la mezquita grande, el Masjid al-A'zam, que es ahora la catedral. En aquel sitio no siento que estoy extraño. Siento que aquel sitio me reconoce. Y hemos conservado la llave de aquí a casa hasta 1860 y lo hemos perdido en ese momento que se relaciona con la guerra de África o la guerra de Tetuán. Mi familia quizás conservó su llave de su casa en Granada porque tenía deseo de volver de nuevo y de usarlo. Además, aquel llave constituye un elemento fresco de su entidad andalusí marroquí. Le hace recordar su pasado que lo perdió. Nosotros nos hemos vuelto de nuevo y no nos sentimos extraños. Yo siento como estoy en mi casa. En mi vejez, solo encuentro una frase digna. Conservad el puente que nuestra historia común ha tendido entre nosotros, porque el resto, el tiempo se encargará de barrerlo.